Hola Dana, ¿cómo estás? Dana, vamos a explicar la GTA 1 de Educación Cívica. Vamos a iniciar. Ok, nos vamos aquí donde dice Unidad 1, construyamos comunidades seguras. Vienen distintos conceptos. Vamos a analizar principalmente todo lo que tenga que ver con seguridad, todo lo que tenga que ver con la ciudadanía y conceptos básicos. Y entonces vamos a iniciar con esos conceptos básicos, que sería la formación ciudadana. Ok, aquí en la pregunta 1 es donde usted tiene que contestar. Ok, vamos a analizar ahí. ¿Qué significa para usted educación cívica? Cívica es una asignatura en la cual se establece la formación de la ciudadanía. Básicamente, ¿cómo está formada esa ciudadanía? En valores. ¿De cuáles son los valores? Respeto, solidaridad, empatía, compañerismo, responsabilidad, muchísimos, bueno, muchos valores. ¿Okay? ¿Cómo está conformada la ciudadanía? En valores, prácticas ciudadanas, ¿como cuál práctica ciudadana? Como el sufragio, la parte democrática. ¿Qué poder tiene la ciudadanía a nivel de esas prácticas democráticas? ¿Cuáles serían las actitudes democráticas de la población? Que estamos hablando del respeto a la patria, de ser responsables con la misma, ir a votar, cuidar nuestra ciudadanía. Y también la educación cívica analiza lo que es el comportamiento, principalmente nuestra cultura, cómo se enriquece nuestra cultura, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras tradiciones. Entonces, educación cívica es una disciplina muy amplia en la cual habla de cómo estamos formados, quiénes son los costarricenses. Entonces, prácticamente nos va a hablar valores, prácticas y actitudes democráticas y también de nuestra cultura. Ok, ya habíamos establecido un concepto, ¿se acuerdan? Que era una disciplina que estaba formada por la ciudadanía, con valores, normas, que nos regían, que éramos ciudadanos responsables, respetuosos de la patria y amantes de la cultura. Eso es lo que habíamos establecido. Ok, el punto 2 viene un texto que dice así: la ironía de la educación ciudadana, entendido que el buen ciudadano es aquel que sabe hacer uso de la libertad, se conduce de acuerdo con las reglas vigentes, ha excluido la solución violenta de los conflictos, es capaz de argumentar y captar los acuerdos, pactar los acuerdos, asume las consecuencias de sus actos, valora y acepta la autoridad, aunque esté siempre vigilante de sus decisiones. Puede ponerse en lugar de quien no tiene sus mismas vicciones y cuida el medio tanto como se preocupa por la relación de los demás. Estas cosas, repito, son condiciones necesarias para pensar si quieres ser un buen ciudadano. Entonces, la educación cívica básicamente es el formador de aquel buen ciudadano que le muestra esos valores en el cual usted tiene derechos, deberes con la sociedad, derechos como la libertad, deber de respetar las reglas, el valor de la empatía, donde usted se pone en los zapatos de los demás, donde usted hace prácticas y actitudes democráticas como es solucionar los conflictos de una forma pacífica, llegar a acuerdos, respetar los acuerdos y ser un gran ciudadano. Entonces, el mismo texto de Francisco J. Laporta, eso es lo que nos explica de cómo ser un buen ciudadano. Ok, dice, piense sobre las ideas que se exponen en él, o sea, en el texto que acabamos de leer, comparta su opinión con el grupo o familia y responda las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede ayudar, cómo puede ayudar el colegio a ser un mejor ciudadano? ¿Y yo qué puedo hacer? Entonces habíamos analizado que para ser un buen ciudadano, ¿verdad? Y eran cuestiones que usted me había dicho, que sería oportunidad de socializar,
convivir, ser respetuosos, amantes de la patria, de nuestra cultura, ser empáticos con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros y, ¿por qué no, con los extranjeros? Entonces, y también cuidar nuestra patria. Eso es lo que nos decía el texto. Visualice su entorno, familia, barrio y colegio. Podría afirmar que las ideas planteadas por el doctor Francisco Laporta enumeran aspectos en la vida real costarricense que debe mejorarse. Entonces, comente. Habíamos mencionado dos. Uno sería solucionar conflictos en mi comunidad, ¿como cuáles? Como problemas en la calle, como drogadicción, delincuencia, solucionar problemas sociales. Otro punto era pactar acuerdos, que era realizar un diálogo de problemas que se presentan para llegar a un acuerdo, antes de discutir, resolver todos los problemas de forma pacífica, utilizando el diálogo, utilizando personas que puedan ser mediadoras de este conflicto. Entonces, esos eran los dos puntos que se retomaron o se sacaron del texto, que los habíamos visto. Sí, vamos con la C. Dice, siempre hay que obedecer la autoridad. ¿Y por qué? Nos dice la pregunta. Y habíamos estipulado esa respuesta. Sí, existen leyes que funcionan para organizar a la población y si no se respetan se crea un caos y desorden que podría exaltar prácticamente la convivencia y aumentar más la delincuencia. Entonces las leyes se hicieron para poner un orden, como las reglas de su casa, las reglas de clase, para mantener un orden en el aula, un orden en su hogar. Entonces su mamá le dice, usted tiene que barrer, usted tiene que hacer eso, usted tiene que estudiar, no puede llegar después de tal hora a la casa. Son reglas para vivir en la casa y esas reglas se hicieron para que usted aprenda cómo se hace el oficio, para mantener el orden en su casa. Su mamá le dice, llegue a tal hora, porque no quiere que a usted le pase nada malo. Entonces son reglas que se hacen no para molestar a los demás, sino para proteger a los demás y enseñar. Vamos con la D. Dice, en el texto se afirma que todas las personas tienen deberes y derechos y autoridades que respetar. Al respecto, exprese cuáles son sus tres principales deberes y derechos. Ok, vamos con eso. Habíamos mencionado que los derechos está la libertad de tránsito, la libertad de expresión. Hablamos también del sufragio, que era el voto, y derecho a la vida. Todo eso está estipulado en la Constitución política. Deberes: servir a la patria, cumplir con las leyes, pagar los gastos públicos, o sea, agua, luz, teléfono, impuestos, la municipalidad, todo eso es parte de los deberes que tienen los ciudadanos. La D dice, o la D número 2, dice que asume con responsabilidad, las asume usted con responsabilidad. ¿Por qué? Que se asumen porque son obligaciones, los deberes son obligaciones. Entonces debemos realizarlos. Si no pagamos la luz, nos la cortan. Si no pagamos el agua, la misma historia. Debemos de servir para la patria. No tenemos ejército, gracias a Dios, pero sí debemos servir para la patria. ¿Cómo? Como profesionales, cuidarla, no botar basura, no destruir nuestros patrimonio, exaltar nuestra nacionalidad y cumplir con las leyes, ¿verdad? Porque si no, y si no cumplimos con ellas responsablemente, pues tenemos penalización, cárcel. Dice, ¿cuáles autoridades debe usted respetar? Porque es importante. Habíamos hablado de tres autoridades. Primero, los padres. ¿Por qué debemos respetarlos? Porque son los que nos han dado la comida, la casa, el estudio, nos protegen, velan por nosotros. Otra autoridad sería la fuerza pública, ¿verdad? Que es la que cuida a la ciudadanía y hace respetar las leyes. Otra autoridad sería el presidente de la República, estemos o no estemos de acuerdo con su gobierno. Es nuestro máximo líder y es el que dirige Costa Rica. Conceptos básicos que habíamos analizado, que era que fortalecen a la educación cívica, es ciudadanía.
que es el conjunto de derechos y deberes que tiene una persona. Esa va a ser su importancia de la ciudadanía, que hablamos de la ciudadanía, aquel grupo de personas que viven en un territorio. Ciudadanía joven, estamos hablando de todas las personas menores de 18 años, que también la Constitución política los protege, que gozan de derechos y deberes, que tienen un rango de edad y que estos son protegidos por nuestro gobierno. Ciudadano o ciudadana es aquellas personas individuales que tienen derechos y deberes sociales, económicos, políticos y ambientales, que son personas con capacidad de razonar, discernir, decidir y actuar, y que son responsables de sus actos. Código. Hablamos de código básicamente a ese conjunto de normas, reglas o leyes que se estipulan en lo que son como la Constitución Política de Costa Rica. Constitución Política es un conjunto de normas que establecen las leyes del Estado costarricense, en las cuales se basan en su gobierno, hablan sobre instituciones, desarrollo económico, derechos y deberes del pueblo. Deberes son obligaciones legales, políticas, nacionales y éticas de las personas. Derechos son libertades y garantías individuales que tienen todos los seres humanos. Estado es la formación política y judicial que tiene una nación, o sea, un conjunto de leyes y sus políticos y políticas para vivir en una nación. Y básicamente está conformado por un gobierno, un territorio y una población. Gobierno, que ya dijimos que era ese cuerpo de leyes e instituciones y políticas de una nación. Habitante, hablamos de la población que vive en una nación. Igualdad política, estamos hablando de que, Costa Rica vivimos en un régimen democrático donde todos tenemos derechos, deberes y el pueblo tiene poder. Entonces, eso nos establece que todos somos iguales ante esa ley, igual ante los derechos. Libertad es cuando el ser humano tiene ese derecho de pensamiento, de movilización y el cual no se afecta su autonomía. Nación, hablamos de habitantes de un país que tiene costumbres, tradiciones, un gobierno, un territorio definido, y derechos y deberes. Ok, con base a los conceptos mencionados, la actividad 3 nos dice que escojamos 3 conceptos, que habíamos escogido derecho a la libertad, igualdad política y nación. Habíamos dicho que cuál era mi meta con ese concepto, derecho a la libertad, que era la oportunidad de estudiar. Igualdad política, tratar a igual a los demás. Y la nación, habíamos escrito ahí que se describe el costarricense. Después tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia, en los cuales están estipulados en la Constitución Política, y en la Constitución Política establecen los siguientes artículos de gran importancia. El artículo 1, Costa Rica es una república democrática, libre e independiente. El artículo 18, que nos dice que somos costarricenses, que tenemos que servir a la patria, defenderla, contribuir con el gasto público. El artículo 19 dice que todo extranjero tiene derechos y deberes individuales, de igual forma que el costarricense. Los derechos no pueden ser violentados y ya que existen convenios internacionales. El Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 11, nos habla sobre deberes. ¿Cuáles son los deberes de todos los adolescentes? Honrar a la patria, a los símbolos nacionales, respetar los derechos y garantías de las personas, honrar y respetar y obedecer a sus padres o representantes, ejercer activamente sus derechos y defenderlos, cumplir con sus obligaciones educativas, respetar la diversidad, conciencia y pensamiento y religión de los demás,
y conservar el ambiente. Ok. En relación con la lectura de los aspectos de la Constitución, individualmente el estudiantado elabora una redacción corta en la que establezca la relación entre la educación cívica y los deberes del ciudadano que acabamos de analizar. Entonces necesito aquí que hagas una pequeña redacción donde diga que la educación cívica es amante de todo lo que es la protección del ser humano, de que los deberes y los derechos que tienen los adolescentes como los adultos, y que la justicia es equitativa, todos estamos bajo esa ley, y vivimos en una nación segura gracias a las leyes que existen. Entonces, eso es lo que esos temas son los que necesito que usted establezca en esa pequeña redacción. Puede ser un párrafo, puede ser algo pequeñito. Seguridad ciudadana, tenemos conceptos básicos: barrio, comunidad, delito, estereotipo, femicidio. Barrio es una comunidad local donde nosotros vivimos, donde existe una iglesia, una escuela, un parque, donde compartimos lo de esa comunidad pequeñita. Comunidad, hablamos de personas que comparten un elemento como el idioma, las costumbres, los valores, las tareas, la visión del mundo y una ubicación geográfica. Y pertenecemos a una nación. Delincuencia. Hablamos de delincuencia cuando hay una acción que infringe una ley. Delito es la acción que va en contra de la ley y es cuando se causa un daño a una persona, a una institución o al ambiente. Y eso tiene una penalización. Estereotipo, yo le digo así al estereotipo, que es como poner una etiqueta a una persona. Es cuando básicamente decimos algo que perjudica a una persona, ya sea en creencias, en su actitud, puede ser negativamente, donde hablamos de una persona y la criticamos por su sexo, por su condición económica, por su religión, por su orientación orientación sexual, por su etnia, su nacionalidad, su color de piel, por su origen, su país, y por su clase social. Entonces criticamos a una persona por ser negro, por ser blanco, por ser gordo, por ser feo, por ser nicaragüense, si es costarricense, si es mexicano. O sea, criticamos a una persona por ámbitos características. Femicidio, hablamos que ese es el asesinato de las mujeres a manos de un hombre que ha tenido una relación sentimental, llámese novio, esposo, compañero, etcétera, ¿verdad? Que causa una afectación a una mujer, en este caso la muerte o asesinato. Inseguridad ciudadana es cuando usted se siente amenazado por la violencia o la delincuencia en un lugar, ya sean por agresión, asalto, secuestro, violación, cualquier riesgo que usted tiene, robo, hurto, amenaza, eso es inseguridad ciudadana. Aquello que te hace estar encerrado en tu casa, que te hace poner verjas, mallas, alambres de navaja, porque usted no siente esa seguridad en su hogar. Su carro le pone alarmas, le pone un montón de accesorios para que no se lo roben, es porque usted está inseguro de que le pase algo al vehículo. E igual, usted no deja salir, bueno, digamos, una persona adulta que no deja salir a los chicos ni a siquiera a la pulpería, es porque se sienten inseguros de que sus hijos en ese trayecto, lo secuestren, bueno, que existan violación sexual, etcétera. Entonces, la gente tiene esa inseguridad. Y al contrario, cuando hablamos de seguridad ciudadana es que ya aquella persona vive sin temor, se siente tranquila porque existen, que está la policía pasando continuamente por el barrio, que existen cámaras de seguridad, que la comunidad está organizada, de que están haciendo rondas en la noche o que todos están pendientes de qué es lo que está sucediendo en su comunidad. Violencia, hablamos de violencia, todo aquello que amenace nuestra integridad de una forma violenta, como la palabra lo dice, ya sea física, psicológica,
que nos amenace, nos menosprecie con palabras, daño físico, psicológico, moral, hasta la muerte. Violencia doméstica, estamos hablando de todo maltrato físico, sexual y psicológico que se da en un grupo familiar. Se le conoce como también abuso intrafamiliar, donde afecta al núcleo de esa familia. Víctima, hablamos de aquella persona que ha sido violentada, donde ha sido físicamente afectada, sexual, psicológica o moral. También puede ser por un desastre natural, donde tuvo una afectación por un terremoto, tsunami, huracán, donde sufrió físicamente, ¿verdad? Por ese tipo, o por una guerra o un delito. Respeto a lo ajeno son los derechos que tienen las personas de su integridad, de sus hogares, respeto a no tocarlo sin su consentimiento. Organización comunitaria, hablamos de que es ese conjunto de vecinos de un barrio, de una comunidad que se organizan para proteger a la misma, a sus habitantes. Robo es cuando se sustrae los objetos de alguien, de bienes ajenos, donde se utiliza la fuerza, la violencia, la intimidación, ¿verdad? Donde nos quitaron el celular, nos quitaron las cadenas, nos quitaron el bolso, ¿verdad? Entonces ya hay el carro. Entonces ahí tenemos ya ese tipo de actuar negativo. Ilícito, hablamos cuando es algo que va en contra de la ley, algo que está mal hecho, ya sea un robo, un delito, muerte, etcétera, algo que no se debe hacer. Ok, viene en cuadrito de práctica donde dice qué es la seguridad ciudadana y dice qué amenaza muestra la seguridad. Entonces vamos a escribir la amenaza y qué es la seguridad ciudadana en esta partecita, ¿verdad? Como concepto básico y cuáles son los tipos de amenaza, ¿verdad? Los femicidios, delitos, bueno, todos los que acabamos de ver. Ok, aquí viene una lectura que dice Chucho el Salvatrucho. Dice, Jesús es un chico salvadoreño que vive en un barrio marginal del San Salvador. Él es un miembro de la Mara Salvatrucha, uno de los pandilleros más grandes del mundo. A sus escasos 17 años, Chucho es uno de los líderes icónicos de esta banda juvenil y ha participado desde los 12 años en diferentes actividades propias que realizan las maras, tales como robo de autos, venta de drogas, venta de armas, secuestros, asesinatos por encargo. Los ciudadanos salvadoreños son víctimas del control y del miedo generado por las maras, quienes imponen las reglas del juego sin que las autoridades salvadoreñas puedan hacer mucho al respecto. Pero, ¿por qué ingresó Chucho a la Mara Salvatrucha? Bueno, este chico viene de una familia de escasos recursos compuesta por 4 hermanos, donde Chucho es el mayor de ellos. Su padre es un enfermo alcohólico, quien decidió sacar a Chucho a los 7 años de la escuela para que fuese a vender rosas a la calle y suburbios de San Salvador. Allí en la calle, Chucho vivió un tormento total debido al maltrato, la violación que sufrió. En su casa la situación no mejoró. Era víctima de violencia y de agresión. Ante este panorama tan difícil, apareció la Mara Salvatrucha, que le abrió sus puertas, lo aceptó como familia. La iniciación para ser miembro de esta pandilla no fue nada fácil para Chucho. Él tuvo que soportar una paliza que le brindaron los miembros más experimentados de la banda. Una vez pasada la prueba, se tuvo que tatuar en la espalda Salvatrucha, o sea, la palabra, y aprender una serie de símbolos, códigos que utilizaba la banda.
además de honrar el lema de la Mara. ¿Vivís por la Mara o morís por la Mara? En fin, la esperanza que Chucho, llegue a la edad adulta son limitadas, máxime a su banda esa guerra, que su banda está en guerra con la policía salvadoreña, el ejército salvadoreño, el FBI y otras bandas como la M18. Todas estas están en contra de las maras. A partir del caso anterior, responda lo que se le solicita. ¿Cuál actividad practicaba Chucho en la banda que genera inseguridad? Usted vio todo lo que prácticamente ellos realizaban, ¿verdad? ¿Qué eran los tipos de delitos? Vamos a ver. Ok, robo de auto, venta de drogas, venta de armas, secuestros y asesinato por encargo. Eso es lo que ellos realizaban. Dice, ¿cuáles fueron los factores que hizo que Chucho ingresara a la Mara Salvatrucha? Analizamos la situación del padre, la violencia que tenía en su casa, falta de educación porque lo sacaron a los 7 años. Entonces, todos esos son factores, ¿verdad?, que debemos poner acá. Considerar que en Costa Rica existen factores que puedan generar las llamadas maras en el país. ¿Cuáles? Sí, claro. Tenemos principalmente los anillos de miseria, en esos lugares donde están los casitas de pocos recursos, donde existen agrupaciones, donde consumen droga, venden droga, asesinan. Entonces sí, tal vez no se llamen maras, pero sí van a haber agrupaciones de personas violentas, de personas jóvenes que no tienen educación, que están en todo problemas ilícitos que pueden provocar daño a la población. ¿Cuáles instituciones salvadoreñas lucharon contra las maras? Bueno, lo analizamos, entonces fue lo último que mencionamos, que fue el ejército, el FBI, y lo que es la M18, que serían lo que velan porque estas maras se eliminen. ¿Cuál es la percepción salvadoreña con respecto a las maras? Temor, inseguridad social, el temor de que estas maras tomen represalias con cualquier persona que pueda causar daño. Entonces, Dana, esta sería la guía, la contestas, le tomas foto y me la envías. Que tengas una linda tarde y que Dios me la bendiga y que tenga también un lindo fin de semana. Nos vemos la otra semana, si Dios lo permite.